Bueno, dentro del proyecto que estamos caminando, que ha tenido una transformación en el nombre. Ya citando a nuestro querido Patricio Guerrero, dice que los proyectos están vivos y como están vivos van cambiando de nombre, así como nosotros también cambiamos de nombre. Nuestros pueblos originarios cuando somos pequeñitos nos ponen un nombre, por ejemplo Inti, pero después ya cuando somos adolescentes, los abuelos y abuelas piensan que ya debemos asumir otro nombre y después cuando adultos, otro nombre. Y asimismo este proyecto que comenzó como el origen del cacao, ahora va con otros nombres. Y hoy día tenemos la alegría de poder entrevistar a Vicente Aguilera, que también está ligado a Patricio Guerrero y que nos propone las terapias del corazonar, pero vamos a conversar entre las terapias del corazonar y su relación con el cacao. Bueno, y vamos a hacer algo que se llama el guango, ¿no? La terapia del guango es hacer, ¿no?, una sanación en una conversación en círculo. Y vamos a practicar acá también, queremos mostrar, tenemos a otro amigo también que también va a participar y también tenemos a otra amiga que está aquí que también va a participar. Entonces, bueno, querido Vicente, gracias por recibirnos. Como estábamos conversando antes, ya habíamos empezado la entrevista, pero cuéntanos un poquito, Vicente, ¿qué es esto de las terapias del corazonar? Bueno, como su nombre lo indica, ¿no? Terapia es un acercamiento de corazón a corazón de un ser humano con todo lo que le rodea, porque a veces creemos que terapia es simplemente acercarse al otro, es un acercamiento hacia el otro, pero solo hacia el otro ser humano, y en realidad dejamos de lado algo que es fundamental, que es el sistema donde vivimos, que es nuestra Pachamama. Entonces el acercarnos con respeto, el acercarnos con cariño, con afecto, siempre será importante. Esa es una terapia. Y del corazonar, ¿por qué? Porque el corazonar, como ya ustedes saben, está constituido por dos palabras juntas. El razonar, que es una cultura, que es una costumbre muy occidental de nosotros ahora, y del corazón, que es precisamente lo que las mamás tienen a cada paso. Entonces, cuando se une corazón con razón, se hace una palabra, corazón. Y si a eso le hacemos una acción, le ponemos una acción, porque toda palabra para que sea acción tiene que terminar en ar, en ir, en er o en ir. Entonces tenemos corazonar, que quiere decir acercarnos hacia el otro con afecto, con respeto, con amor, y también con cierto conocimiento y sabiduría para compartir experiencias y poder cambiar uno y otro. Como bien tú decías, todo, absolutamente todo en la vida cambia. No es que un proyecto, por ser proyecto, comienza en una cosa y tiene que terminar en otra. En el transcurso hay modificaciones que precisamente demuestran de que todo es vivo, de que todo es caótico. ¿Qué significa caótico? No es que está desordenado, sino que simplemente es un proyecto que a través de las diferentes modificaciones y de las diferentes expresiones de los seres humanos que interactúan en él, se van modificando, se van encontrando de una nueva forma y de un nuevo ser. Eso yo creo que ejemplificaría de una manera simple lo que es la terapia del corazonar. Ahí leyendo en la Chacana del Corazonar de Patricio Guerrero, en la parte que habla de las terapias del corazonar y que te cita a ti, ahí hay un taita que tú decías que encontré algo muy interesante, que la enfermedad no es vista como un desequilibrio, sino que es vista como otro momento de la vida. A mí me llamó la atención eso en alguna vez hablando con otro taita en Bolivia, abuelo José Illescas. También hablaba que no se puede hablar de la enfermedad como un desequilibrio, sino que se puede hablar también como otra parte que tiene de ser el equilibrio. Cuéntanos un poco más de eso, por favor, querido Vicente. Bueno, la verdad es que yo, para conversar de esto, a más de Patricio Guerrero, tendría que nombrar, porque sin esas personas yo no podría estar conversando contigo. Tengo que nombrarle a el doctor Julio César Pañán de la Rocha. Es un colombiano que tuvo la gentileza, al igual que Patricio, de enseñarme muchas cosas realmente, y por eso es que yo entrego con mucho gusto
todo lo que sé. Y me disculpan si algo no sé, pero nuestra condición humana es finita, así que yo tengo más finitud que ninguno de ustedes, pues, perdón por eso. Pues. Bueno, entonces, la primera cosa que yo le escuchaba a él y que me llamó la atención una vez que yo me gradué de médico, me decía, oiga Vicente, ¿y qué tal si la enfermedad tiene otros significados? Me decía, ¿cómo va a creer? Imagínense. Una gastritis, otros significados. ¿Qué quiere decir eso? Un dolor de cabeza con otros significados. Y la verdad es que a través del tiempo fui entendiendo que no hay significados únicos, que la ciencia, con toda su hegemonía y con toda su metodología de enseñanza y aprendizaje, lo que pretende simplemente es tener un discurso de verdad, pero esos discursos monofónicos de verdad llegan hasta un límite y de ahí no pasan. Entonces ahí me acuerdo de nuestro querido amigo francés Ramsier, que dice: el maestro ignorante, todo camino que comienza tiene un fin, y para nosotros poder caminar no tenemos que seguir el camino de nadie, seguir nuestro propio camino es la verdad, es la vida, es la experiencia que nos tocará vivir a cada uno de nosotros. Muy bien, entonces esa fue la primera pregunta, y a través de eso fuimos desarrollando y fui entendiendo varias cosas. Y una de ellas, por ejemplo, es que los seres humanos, como parte del proceso vital, porque ¿qué dice la OMS, Organización Mundial de la Salud, respecto de la enfermedad? Dice, es un estado de bienestar biopsicosocial. Pero el estado significa ¿qué para ustedes? Es un estado, es un estate quieto, es una porción, es una parte, sin modificaciones. Y la vida de ustedes y la nuestra siempre está modificando. Entonces no es un estado, es un proceso en constante cambio. Y si la vida es un proceso en constante cambio, en esa vida, para poder adaptarse a las circunstancias cambiantes, tiene que hacer una alteración que no nos gusta a nosotros. Y porque no nos gusta, le llamamos enfermedad. Si me permite, aquí tengo a mi gran amigo, el economista Alfredo Muñoz. Él tenía un problema de lo que nosotros conocemos como hipertensión. Entonces, la hipertensión en cualquier parte donde ustedes estén, tiene que ser tratado con medicación, tiene que ser tratado con una serie de aparatos tecnológicos que nos ayuden. Pero yo decía, a ver, la hipertensión tiene que ser porque él está teniendo que hacer esa hipertensión para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida como proceso de un fenómeno vital. El fenómeno vital es para él poder adaptarse y poder seguir viviendo en plenitud, tiene que subir la presión. Entonces modifiquemos algunas cosas, modifiquemos la dieta, modifiquemos el ejercicio, modifiquemos las emociones y veamos qué pasa. Y resulta que modifica la dieta y la presión de 170, 180, 101 baja a 130, 80. Pero después él, geniamente, como él es economista, reduccionista en todo su pensamiento, dice, como ya estoy bien, vuelvo a mis estados anteriores. Y cuando vuelve a sus estados anteriores, la vida vuelve a decirle, no, si vos quieres eso, yo te subo la presión. Y entonces tiene que regenerar, tiene que modificar su conducta frente a la alimentación, frente a los alimentos, frente a las emociones y demás. Eso es lo que te puedo comentar frente al asunto de que la vida es un proceso en constante cambio, ¿no? Bueno, y lo que nos cita aquí es el cacao. ¿Cómo relacionas tú las terapias del corazonal y el cacao? A ver, según la medicina tradicional china, según la medicina tradicional de los Andes, según la medicina andina, según muchas culturas no occidentales, o para no equivocarnos, culturas otras, ellas dicen, bueno, nosotros tenemos varias cosas que no solo nos llegan de afuera hacia adentro,
como los alimentos vienen de afuera hacia adentro, sino que también hay sustancias y hay cosas que se generan adentro y van hacia afuera. Muy bien, si vamos a partir de eso. Si hay cosas que llegan de afuera hacia adentro, esa es la propuesta de la medicina occidental. Entonces dice, el virus, la bacteria, los agentes contaminantes, los patógenos, los agentes teratogénicos están fuera del organismo. La enfermedad está fuera del organismo. Y te llegó hacia tu cuerpo la enfermedad. A eso dice nuestra medicina tradicional, dice sí, parte de eso tiene razón. Pero también no solo es que te llegó, sino que te salió. Si el corazón funciona mal, o el intestino funciona mal, o el pulmón funciona mal, toda esa fisiología orgánica va a funcionar. Va a funcionar, sí, pero va a funcionar no como nosotros queremos, sino va a tener ciertas alteraciones, ciertas adaptabilidades. Y cuando eso sucede, el medio en el cual tú te desarrollas también se modifica. Es decir, un estado de modificación desde fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Y ahí tenemos, por un lado, la razón desde fuera hacia adentro y el corazón desde dentro hacia afuera. Corazonar. Entonces ahí estamos hablando del corazonar. Desde esa perspectiva dice que para que el corazón funcione, necesita sustancias amargas. Si las sustancias amargas están debilitadas, el corazón se va a debilitar. Para que el pulmón funcione, necesita sustancias picantes. Si las sustancias picantes están en exceso o en deficiencia, esas deficiencias se van a notar y van a causar problemas. Entonces tenemos lo amargo, lo picante, pero hay lo dulce. Y lo dulce tiene que ver con la transformación, con la fermentación. Esto es muy interesante, ¿no? Porque si tú tienes una sustancia ligeramente dulce, ligeramente amarga, como tiene el cacao, estás estimulando el corazón, estás estimulando el estómago. Pero ¿qué garantizamos? ¿Qué quiere decir esto de estimular el corazón? ¿Qué quiere decir estimular el pulmón? Quiere decir que yo le estoy dando una sustancia para que esos órganos funcionen adecuadamente. ¿Y qué hace el pulmón? Por ejemplo, el pulmón no solo recibe oxígeno y le transforma el oxígeno y elimina el CO2, como se nos ha contado, lo que tiene que ver con la tristeza. Cuando alguien está triste, es que le falta oxígeno. Cuando a alguien se le está cayendo el vello del cuerpo, es que hay problemas en el pulmón. Cuando uno tiene problemas en la evacuación, en la digestión, está triste, se está quedando una serie de sustancias que están alterando todo el metabolismo del cuerpo. Muy bien, en cuanto al pulmón. Pero vamos a lo que nos atañe. Al vaso páncreas y al estómago se le relaciona con el dulce. Y una de las características del dulce es dar energía. Entonces, cuando ustedes están decaídos, un poquito de cacao y verán cómo se sienten. Cuando están con exceso con ansiedades, eviten un poquito o tomen el cacao amargo. Y van a ver ustedes que eso modifica sin necesidad de acudir a la farmacéutica. Simplemente utilizando el mismo cacao, una vez más dulce, otra vez más amargo. Pero no solo ahí queda el asunto. El estómago tiene que ver con los músculos. Cuando nosotros tenemos dolores musculares, cuando se nos está dificultando el movernos por X razones, acudan al dulce del cacao, acudan al dulce de los vegetales, de las cereales, y van a ver que eso funciona así, siempre ha funcionado, porque no es cuestión de teorías, de hipótesis, de teorías ya comprobadas, sino de experiencias que ha tenido la humanidad desde miles de años atrás. Entonces tenemos los músculos, tenemos las preocupaciones. Una de las cosas que nos está matando ahora es el estrés que todo el mundo conocemos, que
estoy con estrés, nos dicen muchas veces. ¿Qué significa estrés? No puedo resolver mis problemas adecuadamente, me estoy ahogando. ¿Por qué? Porque el vaso y el estómago están complicados, no tienen la suficiente energía. ¿Por qué? Porque usted necesita dulce, pero un dulce natural. No es lo mismo un dulce artificial o un edulcorante que sirve para elevar nuestros niveles de glucosa y que comencemos a funcionar y después de 20 minutos necesitamos más y más, ¿no? Estos son alimentos que paulatinamente van modificando y van haciendo que nuestro organismo se adapte en unas determinadas horas del cuerpo a las determinadas necesidades de las circunstancias. ¿Qué más? En cuanto a la preocupación, el vaso tiene que ver cuando ustedes, el vaso y el estómago, cuando decía yo, tienen que ver con la fermentación. Aquí se produce la fermentación. Si ustedes dejan fermentar un poquito el cacao, esos microorganismos que se producen en la fermentación, estamos estudiando y estamos viendo ya muchas personas, pueden curar funcionamientos anormales celulares, me refiero a los cánceres. Entonces, no es que el cacao per se cure, no, es que necesitamos ciertos estímulos para que determinados órganos en determinados momentos funcionen y nos sirvan para nuevamente entrar en otros estados de adaptación, porque dijimos que es un proceso de adaptación y ese proceso de adaptación tiene que ser modificado para nosotros recuperar el bienestar, ese bienestar físico, psíquico y el nuevo adaptado a las condiciones actuales de la vida. Ahora, ¿qué hemos visto con esto, no es cierto? Que este tipo de terapias, cuando son individuales, pierden su riqueza, pierden su valor, porque no circula la palabra, porque nos volvemos estáticos, estados, el profesional y el pobre ser que sufre al otro lado. Pero cuando intercambiamos experiencias vitales, muchas veces pasa, yo vengo y creo que mi problema es el mayor que pudo haber en todo el mundo, y resulta que el de al lado está muriéndose, pero está sonriéndose. Y ese es un estímulo, como el cacao, para que la vida siga manifestándose en su esplendor. Entonces, por eso es que hemos hecho terapias grupales, no grupos de terapia, sino terapias grupales, de acuerdo a las circunstancias, a la acausalidad. ¿Qué es esto de la acausalidad? Nosotros estamos acostumbrados a que A, después de la A viene la B y después de la B la C. Pero resulta que el fenómeno vital no es A más B más C, sino es A que se va a la X y después vuelve a la Y y después vuelve a la Z. No tiene una causa, porque no es que es un objetivo a donde va llegando, sino el objetivo es la vida, y la vida tiene miles de manifestaciones en cada momento. Por lo tanto, esa causalidad también funciona en nosotros. Y algo que es interesante, ¿no? En nuestras culturas nosotros nacimos signados con el no poder. Nosotros no podemos. Desde que nacemos nos enseñan y nos dicen en nuestras culturas, creo que en Latinoamérica, en todo lado, tú naciste, hijito, con el pecado venial y necesitas de una fuerza o un poder externo que te quite ese pecado venial, y entonces estás libre y puedes seguir adelante. Sigues creciendo y después te dicen es que vos no puedes aprender por ti solo, necesitas el instructor, necesitas el técnico, necesitas el especialista que te diga qué hacer y qué no hacer. Y asome el economista, para no citar a otro, y te dice cómo manejar los recursos, y vos a cambio le devuelves la salud. Y nos pasamos jugando entre poderes, el poder económico que pelea contra la salud, y el poder de la salud que pelea con el poder religioso, y el poder religioso que pelea contra el poder maternal, y el poder maternal y femenino que pelea contra el poder masculino, y en ese juego de poderes nos perdemos. Y así nos vamos enfrascando, enmascarando o etiquetando con el yo no puedo. Yo no puedo resolver mis problemas, que son los más importantes y que me atañen a mí mismo,
sino que tiene que venir un especialista a darme resolviendo. Eso es lo que se pretende evitar. Eso es lo que se pretende combatir. Y para ello necesitamos que circule la palabra, que circule la vida, porque allí nos vamos dando cuenta y vamos construyendo otras denominaciones y otras formas de cómo existir en este mundo. Ahí me surgen dos preguntas, Vicente, bien interesantes. Me hiciste como recordar por qué las ceremonias son tan importantes, ¿no? Y por qué hoy en día, que esto es bien llamativo, hay tanta ceremonia de cacao, ¿no? Pareciera que en grupo, esto que hablabas tú, de que la gente escucha que dice, bueno, yo tengo este mal, pero ahí puede ser que el de al lado esté aún más mal que yo y esté sonriendo. Esa es una cosa, que habláramos un poco de por qué la sanación va más profunda cuando es comunitaria. Ahí también me hace recordar sobre la psicología comunitaria, ¿no? La psicología social, que hace una propuesta ahí también a la medicina mental. Y lo otro es que también en la cultura occidental tenemos como monomedicamentos. Por ejemplo, de repente a mí me toca hacer talleres o formaciones de cacao y la gente quiere, ¿cuál es la preparación del cacao? Entonces yo le digo, mira, no hay una fórmula. Me gusta esto que dices tú, Vicente, ahí que a ver si te pudieras explayar más, porque tú dices, mira, para una persona que le pasa esto, cacao dulce. Para una persona que le pasa esto otro, cacao amargo. Para otra persona quizás le puede servir el cacao como lo consumen los mexicanos, cacao con chile, o sea, cacao picante. Cuéntanos de esto, ¿por qué esta propuesta de las terapias del corazonar hacen también una diversidad de propuestas también de sanación? A ver, primero, nosotros no partimos de que todos, o sí, partimos de que todos somos iguales, pero también diferentes. La diversidad y la diferencia, ¿no es cierto? Somos diversos porque venimos de mundos diferentes, de mundos varios, pero somos diferentes porque tenemos distinciones entre nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, cada uno es un mundo, cada uno es un ser individual, indivisible, con su propia información genética. No es que todos tenemos la misma formación genética, hemos construido diferentes formas de reaccionar ante los diversos estímulos que nos rodean. No es lo mismo un latinoamericano que un anglosajón o un africano. Ellos ante los mismos estímulos o semejantes estímulos reaccionarán de diferente manera. No es lo mismo un ser en el Ecuador que vive a 2.800 metros sobre el nivel del mar, que tiene un susto y cuyas palpitaciones se aceleran a 120 por efecto de ese susto, que una persona que vive a nivel del mar, que ese mismo estímulo puede causarle siquiera risa, ninguna alteración. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa individualidad, lo que pretenden las medicinas estas es buscar esa individualidad para ir encontrando qué es lo que mejor me sienta en este momento, porque estamos muy acostumbrados a decir, tómese una aspirina 30 días, 60 días para que no se le coagule la sangre, porque está la sangre con alguna alteración genética, con alguna alteración en su composición. Y a todo el mundo que tiene esa composición le damos lo mismo, igual que los monocultivos. Siempre todo esto igual, y la individualidad. Entonces, vamos escuchando y vamos sabiendo. Cuando usted tiene el cacao, pongamos el cacao de base. El cacao es un café, es medio negrito, y el negrito tiene que ver con el riñón. Pero si yo al riñón le quiero aclarar, no tengo que hacerle más negro al cacao, tengo que hacerle más clarito. Y para eso le mezclaré con alguna otra sustancia, que sea clara, que me dé esa particularidad de que sea amargo, sea dulce, pero sea claro. Y así estimulo no solo el riñón, sino también estimulo el estómago, también estimulo el pulmón. ¿Podría ser máchica, por ejemplo? Podría ser mágica, por supuesto. Nosotros tenemos aquí, y usted que sabe de eso, el arroz de cebada. Entonces hay estudios que son de conocimiento mundial, en donde se dice, por ejemplo, cerca de Morazpumbo está una ciudad que se llama El Corazón,
Y entonces ahí la gente es bien pobre, no tiene recursos, pero los niños son muy saludables. Y lo único que tienen para comer es la cebada, porque es lo más barato en ese mundo. Y con mágica y con arroz de cebada, van a la escuela, vienen de la escuela y no necesitan más, casi pareciéndose a un monocultivo. Y luego de eso, respiran y tienen aire bueno, y tienen agua buena, y tienen alimentos sin contaminarse. Y los resultados es que la desnutrición, a pesar de las carencias, eran menores. Resulta que después fuimos los occidentales, fuimos los mestizos y dijimos, no, pobres niños, hay que darles de comer, y les dimos yogur, y les dimos dulce, y los niños comenzaron a detener su crecimiento, pero más importante, a detener su crecimiento intelectual. Entonces, aquí respetando cada parte, cada situación del asunto, eso es lo que te podría decir. Por eso es que, a ver, viene una persona y determinamos de que está triste. Está triste porque el hígado está funcionándole mal, y el hígado no le está mandando mucha energía al pulmón. Y entonces el pulmón no puede producir mucha energía, y producto de eso está la tristeza. A veces podemos curar el pulmón, pero también podemos curar el hígado. ¿Y cómo le curamos al hígado? Con el cacao le hacemos más amargo. Y el amargo tiene que ver, es un elemento que estimula para que funcione el hígado. Y cuando estimula el hígado, llega al pulmón más energía y el hígado se mejora. Vicente, por ejemplo, si hiciéramos un juego, ¿cómo piensas tú que las terapias del corazonar en relación con el cacao podrían llegar a políticas públicas de salud en un país, por ejemplo? A ver, esto me parece bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que se generen como política pública, se diga, vamos a darles a todos los niños de esta región, en vez de café o leche con cualquier cosa, les vamos a dar cacao, porque siempre estamos pensando en una sola cosa. Eso tendrá que ser modificado, eso tendrá que ser cambiado. ¿Cómo? Vamos a decir, muy bien, vamos a poner agüita, o vamos a poner algún otro disolvente, y en ese disolvente le vamos a dejar a cada niño que pruebe, que aprenda a probar hasta dónde tolera el cacao. Y desde esa perspectiva vamos a tener el aprendizaje de cada uno, de conocernos, no de imponernos, porque a todos nos imponen a nosotros. Yo me acuerdo mi mamá con todo el cariño, pero me ponía el platito de sopa y el platito de arroz. Come, papito, come. Cuando eso sucede, cuando yo aprendo, me pregunto, cuando yo aprendo a resolver mis problemas, si no me han dejado a mí. Entonces, la primera cosa es enseñar a los niños que aprendan a ver las tolerancias individuales, porque no es una cuchara, es media cuchara, sino lo que él necesite en ese momento. Ese aprendizaje necesitamos para hablar y caminar con voz propia, si no, no tenemos ninguna posibilidad. Una vez que hemos aprendido eso, podemos, por ejemplo, como política pública decir muy bien, el cacao vamos a tomarnos seguramente a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, el rato que el organismo necesita, no de 8 a 9 como se nos está sometiendo, otra forma de someternos. Yo necesito en este momento, porque mi nivel de glucosa, mi nivel de producción intelectual se está disminuyendo, entonces me tomo un cacaíto, me tomo una agüita y con eso voy resolviendo mis líos. Pero fundamentalmente, ¿qué tenemos que hacer? Pregonar con el ejemplo, pues. Hay algo que es muy importante que está pasando en Ecuador en estos días. La mamá de un candidato presidencial le decía en la tumba de su hijo, ¿no? Decía, yo me siento tranquila y no lloro, ni pasa nada, no te preocupes, hijo, porque yo te enseñé con el ejemplo a ganarte la vida, con el ejemplo a ganarte la vida. Y si por ganarte la vida te quitaron, no importa, no pasó absolutamente nada. Entonces, ¿yo qué quiero rescatar con
eso. ¿Yo qué quiero decir? Que nosotros tenemos que nombrar a personas que sean nuestros referentes, pero que nos den ejemplo, pues. No es que el cacao tiene que ser consumido en los guaguas de Moraspungo o del Corazón porque no tienen nada más, o como un regalo, como una dádiva. No, no, no. Tiene que ser consumido desde las principales personajes que guían nuestros destinos para el resto. Solo así podremos recuperar algo que se nos está arrebatando y que no nos damos cuenta. Es interesante esto, Vicente. O sea, por ejemplo, a los políticos les podríamos dar cacao y quizás tendríamos otro tipo de políticos. Por ejemplo. Claro, por supuesto que sí. Pero más que darles, enseñarles a que consuman, enseñarles al valor de eso. Porque darles no, para ellos no es importante, porque después te van a decir, es que a mí no me gusta el cacao cholo que ustedes fabrican, a mí me gusta el de Suiza, que viene con 30 gramos de tal cosa. Pero no te olviden, ahí hay otro problema, ¿cierto? Cuando nosotros vamos con esos gramos y con esas dosis perfectamente elucubradas, cambiamos nuestra información genética. Porque ¿qué es un gen? No es sino un recúmulo de información. Y cuando esa información se altera, no podemos tener resultados, no podemos corazonar adecuadamente. O solo razonamos o solo nos quedamos en el mundo de la afectividad. Y para poder vivir y ser competitivos, ¿qué necesitamos? Razonar y corazonar. El derecho a la ternura, el derecho a razonar, el derecho a ser yo. Eso es lo que necesitamos. Y eso nos da la posibilidad de un elemento como este que el cacao. Otro de los problemas que aquí se suscitan es que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, ¿resolvemos todo con el cacao? No, no, no. Es una parte más fundamental, importante, núcleo central, pero jamás el único. Eso nos han hecho creer que hay una medicina para curarnos, que hay una medicina para devolvernos de la alegría, que hay una medicina para recuperar, salir de la pobreza. No, es un conjunto, es una telaraña, es una mezcla de todo. Y ahí podemos nuevamente alzar la vista y mirar al cielo con ojos de esperanza y pisar la tierra con ojos de plomo para no perdernos. Eso es muy interesante, Vicente. ¿Sabes por qué? Porque pienso que... sí, adelante. Pienso que es muy interesante porque fíjate que como Occidente hemos cultivado, y quiero insistir en esto porque yo tengo mucha experiencia en los talleres, que la gente insiste en las monorecetas. Oye, pero yo quiero que me enseñes cómo los mayas preparaban el cacao. Oye, yo quiero que me enseñen cómo en el sur de Abya Yala, de América, se preparaba el cacao. Y pareciera, por lo que nos compartes tú a través de las terapias del corazonal, que finalmente hay que encontrar no una fórmula única, sino que hay que primero conocerse. Cuéntanos un poco más de esto, por favor, Vicente. Bueno, ¿qué te puedo decir? El viajar hacia el extranjero es muy fácil ahora, pero el viajar hacia el interior de nosotros, hacia el corazón, es supremamente difícil, o al menos para mí. Entonces yo no comparto por eso es que yo me conozco en mis reacciones. No, nadie nos conocemos. Esa es una reacción, es una cosa connatural que se va presentando a cada momento. Entonces más humildad, ¿no? Más humildad, por favor, porque nosotros tenemos que responder con afecto, con razón, con ciencia, con sabiduría. Pero tenemos una información, tenemos una historia atrás. Y esa tiene que ser conocida, y esa tiene que ser develada. ¿Y cómo conocemos? Había un amigo que me contaba y me decía, me decía, el problema es que ustedes solo quieren conocer a través de los libros. Y entonces tienen el concepto y creen que ya han conocido. ¡Por Dios! Cierren los libros y abran el corazón y verán que las cosas son diferentes. Y ahí me pasó algo sobre la humildad. Y entonces, ¿y qué es la humildad? Yo no tenía idea de que yo seré soberbio, seré arrogante, seré humilde. No tenía el concepto claro, pero no se trata del concepto, se trata de vivir, de querer aprender, de querer estar. Entonces,
Un día yo me fui, creo que donde el mismo Pato, a entrevistarle, y resulta que el entrevistado era yo, porque él con papel y lápiz me seguía apuntando cosas. Y entonces yo decía, chuta, pero a ver qué pasó. Yo me gasté la gasolina para irme donde él, me gasté el tiempo para irme donde él, y terminé entrevistándome él a mí. ¿Cómo es eso? Claro, claro, el asunto está en que nosotros, por dar chance o por querer entender desde la razón, desde la cognición, los conceptos, nos perdemos de vivir la vida. Otra cosa que te quería preguntar, Vicente, imagínate que hubiera alguien que escuchara esta entrevista y dijera, oye, yo quiero estudiar, ¿dónde voy a la escuela de las terapias del corazonar? Qué chévere, ¿no? Y esas escuelas, sí, sabes que hay unas escuelas bien importantes, hay de 5 estrellas, de 4 estrellas, de 3, de 2, de las estrellas que ustedes quieran. El problema es que en esas escuelas no se paga con monedas, se paga con esfuerzos. En esas escuelas no se paga o no se aprende por materias, se aprende por circunstancias y por experiencias. Y esas escuelas están en todas partes, no es sino de que uno ponga atención. Está donde ti, está donde mi amigo, está en todo lado. El problema está en que nosotros queremos que nos den masticado las cosas, como el cacao, ya elaborado, ya transformado en algo que yo solo me pongo y mis pecados me son perdonados. Y no es así, no. El chiste es que todo tiene que ir transformándose y transformándonos para poder seguir adelante. Así que cuando encuentren ustedes a cualquier persona que les llame la atención, siéntense, dense en ese espacio, ahí está la escuela del corazón. No está en el concepto, no está en el libro, no está en ninguna chacana, está en el otro. Cuando abracen un árbol, abrácenlo con afecto y verán la respuesta que ustedes tienen. No va a ser una respuesta ni en inglés, ni en francés, ni en español. Va a ser una modificación energética que va a cambiar las vibraciones del cuerpo y uno va a poder pensar y tomar las decisiones adecuadas. Y cuando hablo de decisiones, me estoy en mi cabeza diciendo, entonces la decisión tiene que ver con la vesícula biliar, chévere. Entonces yo como un cacaíto amargo, también está influyendo en mis decisiones. Entonces podríamos decir que cualquier persona podría ser un terapeuta del corazonar. Todos somos terapeutas del corazonar. Y aquel que diga que no, yo no sé, pero él no debería llamarse ser humano. Porque, pregunto, ¿quién de nosotros no da un consejo al otro? Si somos tigres para eso. Aún a pesar de que nosotros no podemos resolver nuestros propios problemas, pero al otro sí le podemos decir. Tenía una amiga que tenía un problema muy serio, ella era psicóloga, y entonces decía, ¿cómo puede ser justo que yo hablo con los demás y les digo qué hacer y les funciona y yo no puedo? Claro, y le decía así. Y hay médicos, amigos míos, ¿no?, que recetan y son famosos y que no pueden recetarse a ellos mismos porque no nos conocemos a nosotros. Porque ese viaje interior a conocernos con humildad no es tan fácil. No es tan fácil como leer un libro. Necesitamos esfuerzo, necesitamos constancia, necesitamos trabajo. Y después de eso vamos conociéndonos. Y cuando nos vamos conociendo, nuestros cabellos se tiñen de plata. Y cuando se tiñen de plata, ya no tenemos la fuerza para seguir devorándonos el mundo. Pero esa es la adaptación, esa es la adaptabilidad a la que estamos sometidos ventajosamente todos y todas las cosas del universo. Bueno, Vicente Aguilera, doctor, antropólogo y terapeuta del corazonar y terapeuta del cacao. Vicente, te estamos súper agradecidos por esta entrevista, que ha sido más que una entrevista, esto que tú practicas, ¿no? El sanar en colaboración con la vida, en sanar en ciclicidad, con círculos de seres humanos que se escuchan unos a otros. Muchas gracias, Vicente, por recibirnos y
como decimos en Chile, esperemos que no sea la última. Pero ni tampoco la primera, como decimos acá. Un abrazo, gracias.